Nuestra nevera se veía muy antigua, así que decidimos remodelarla nosotros mismos. Y así pasamos de una nevera anticuada y amarilla a una moderna y nueva. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En el video del día de hoy les enseñaré cómo terminamos de arreglar nuestra nevera para que se vea así súper moderna. No olvidemos cómo estaba antes, súper amarilla, súper fea, súper antigua, y cómo está ahora. Así que les voy a enseñar aquí el paso a paso y mejoras que vamos a hacer en la cocina. Empecemos. Primero empezamos forrando la nevera con vinil. Eso lo hicimos en un video anterior, lo pueden conseguir en mi canal, el paso a paso de la colocación del vinil en la nevera. Pero bueno, ya después que colocamos el vinil y tuvimos muchas fallas, las corregimos y ahora pasamos al siguiente. Nosotros, quitando las manillas viejas, las rompimos, así que mandamos a hacer estas nuevas manillas, pero como pueden ver están hechos de material reciclado, así que no se veía el mismo plateado del vinil que le habíamos colocado a nuestra nevera. Es por eso que decidí forrarlas y me parece genial porque así va a estar exactamente el mismo plateado de la nevera en las manillas. Lo primero que hice fue medir la manilla y cortar el vinil, y ahora sí lo vamos a pegar desde la parte de arriba. Sin querer me corté, así que bueno, paré ahí, fui, me limpié la herida. Adrián David lijó muy bien las orillitas que estaban como filosas, y ahora sí procedemos a colocar el vinil. Y bueno, ahí estoy, inicié con el principio, lo estoy forrando tal cual como forrar un cuaderno, señores. El vinil es así. Un tip que les puedo dar es que lo hagan despacio. Yo lo hice con los dedos porque era un espacio muy finito. Si hubiese sido más grueso, sí utilizo la espátula del vinil, pero no. La verdad es que con mis dedos fue más que suficiente, fui poco a poco. Y bueno, ya aquí pueden ver que la tengo lista. Miren el resultado y les voy a enseñar. La que no he forrado es la larga y la corta es la que forré. Miren la diferencia de plateado. Ay no, de verdad que ese vinil plateado que compré me encantó. Miren qué lindo se ve, se ve original. La verdad es que pareciera que no está forrado, sino que de verdad la pieza venía así. Me encanta. Ahora sí vamos a empezar a forrar la próxima pieza. En esta última pieza Adrián David me tuvo que ayudar a sostener porque no podía presionar bien porque sentía que se me movía como era tan larga y pesada. Así que bueno, ahí me está sosteniendo mientras yo sí pego esta con la espátula, ya que así se me hizo más fácil, y ya después sí lo demás lo hice yo cómodamente. La verdad es que cuando Adrián me dijo que iba a mandar a hacer las manillas, nunca pensé que iban a quedar así tan lindas, tan modernas. Lo que yo sí le dije es que las quería lisas, no quería ningún tipo de curva. Siento que entre más liso la situación, más moderno se ve. Aquí están los orificios donde va a instalar las manillas, y esto lo tenemos que cambiar, pero lo vamos a hacer después que Adrián instale las manillas. Para instalarlas utilizó algunos agujeros que ya tenía la nevera y tuvo que abrir otros nuevos, por eso lo ven con el taladro ahí, pero bueno, lo importante es que lo logró, señores, quedó perfecto y me encantó. 10 de 10 por el trabajo. La verdad es que fue súper rápido, más se tardó buscando los tornillos que iba a colocar que lo que tardó instalando.
Pero bueno, de verdad que 10 de 10. Estas manillas sí le dan muchísima elegancia y se ve muchísimo más moderna nuestra nevera. Recuerden que nosotros mandamos a hacer estas manillas porque Adrián, sacando las manillas viejas, las rompió, así que bueno, era justo y necesario. Si ustedes tienen unas manillas, las pueden forrar también, no tienen que mandar a hacer nuevas. Pero bueno, miren este rico almuerzo que cocinó Adrián, 10 de 10 para él. A él le falta un poquito en presentación, pero sí estaba muy sabroso. Y así quedaron, miren qué espectacular, de verdad que me encantó. Pero bueno, como les dije, todavía hay detalles. En las manillas no, ellas quedaron perfectas, miren. Pero el detalle ahora es esto que ven aquí. Están viendo, yo intenté forrarlo, pero como es tan finito, miren cómo se levantó el vinil. De verdad que no funcionó. Así que le vamos a quitar eso y lo vamos a pintar. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Retirar esta placa es súper fácil, solamente 2 tornillos y ya. Y bueno, así estaba el antes, miren qué fea, y vamos a cambiarla. Esta es la plaquita que tiene, esta es la marca original de la nevera, Regina. Y bueno, voy a forrarla con vinil y Adrián ya pintó la base. Ya pasó un buen rato, lo que pasa es que no se los enseñé. Y ahora vamos a instalarla. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Y miren que quedó ahora sí perfecto. De verdad que la pintura es exactamente el mismo color. Miren qué bella se ve nuestra nevera, me encantó. Al día siguiente. Bueno, ya hoy es lunes, es un nuevo día. La nevera ya tiene los tiradores nuevos, pero me faltan hacer unas cosas aquí en la cocina que ya les voy a enseñar. Lo primero que quiero hacer es limpiarla, porque no sé si se dan cuenta que aquí tiene como unas huellitas. Ya tiene las huellitas de que tenemos días usándola y la verdad no la hemos limpiado. Miren, aquí también tiene una huella y bueno, eso es suciedad. Simplemente vamos a limpiarla. Vamos a empezar haciendo eso. Para limpiarla vamos a utilizar mi mezcla de Fabuloso con vinagre. Y bueno, lo he hecho al ojo por ciento, la verdad no tengo una medida exacta. Y bueno, siempre trato de que sea muchísimo más fabuloso que de vinagre. Y porque el vinagre tiende a aclarar el fabuloso y bueno, de que pierda el olor también. Entonces bueno, trato que sea un poquito más de fabuloso que de vinagre. Y ya después lo demás sí lo completo con agua para que no esté tan puro. Y ahora sí empezamos a limpiar nuestra nevera. Lo maravilloso del vinil es que le puedes aplicar vinagre, desinfectante, lo que quieras, ya que he escuchado que las neveras que son así como metalizadas si llevan un producto en especial. La verdad no sé, corríjanme si estoy equivocada. Pero bueno, con vinil no, con vinil puedes echarle perfectamente vinagre, fabuloso, desinfectante, el que tengas. Y miren qué reluciente quedó. Voy a aprovechar de que limpié la nevera, de limpiar aquí arriba. Que recuerden que mis gabinetes también los forramos con vinil. Ese video también lo pueden conseguir en el canal, el paso a paso. Pero bueno, miren qué espectacular, queda todo limpiecito. Bueno, ahora me voy a poner a recoger la manguera, ya que el fin de semana lavamos. Y bueno, quisiera forrar esa manguera de blanco, porque ya van a ver dónde la guardo y de aquí no se ve. Pero después les enseño, después de guardar el poquito que se ve, y por eso es que la quiero cubrir de blanco. Bueno, les enseño.
voy a aprovechar de que barrí detrás de la lavadora para barrer ya toda la cocina y toda la casa. La verdad no le grabé como limpié toda la casa porque ya se los he enseñado en videos anteriores. En este video estamos enfocados en la cocina, así que bueno, vamos a enfocarnos en este piso y en dejar esta cocina reluciente. Y bueno, ya que barrimos, ahora me quiero colocar a limpiar esto aquí porque como pueden ver esta pared está bien sucia. Esto está pintado con brillo de seda, o sea que sí lo puedo pasar un trapo húmedo. Y también aquí abajo, no sé si logran apreciar, aquí sí. Miren, cuando Adrián colocó el silicón aquí, él colocó como un tirro de esos que tienen demasiada pega. Ve, esto es pega que tiene. Yo he intentado quitarlo. Aquí esto es pega y aquí es silicón. Y por eso se pega más la tierra más rápido. De ahí vieron, es silicón, de silicón. Entonces yo hice una prueba en un pedacito para quitar todas estas manchas negras aquí de la pared con un poquito de acetona y me funcionó. Así que bueno, vamos a ver, vamos a hacer esa prueba otra vez porque miren qué feo se ve ahí. De lejos esos detalles no se notan, pero bueno, a mí me gusta enseñar todo esto para que vean que mi casa no es perfecta, que tiene detalles y que bueno, cada día se trabaja para que esté mejor con el favor de Dios. Así que bueno, les voy a enseñar cómo intento arreglar esta zona. Y bueno, lo que me ven aplicando es lo que les comenté, acetona o removedor de esmalte 100% puro estoy utilizando, pero no sé si la acetona normal servirá, no sé. Pruébenlo ustedes a ver y si quita todo este silicón que estaba con tierra. Y miren qué perfecto ahora se ve de limpiecito el rodapié. La verdad es que me encantó, 10 de 10. Yo intenté antes quitarlo con desengrasante, con desinfectante, con Brisol y la verdad no pude. Miren, con acetona fue que se quitó. La verdad me quedé sorprendida cómo cambió ese espacio nada más haciendo eso. Pero bueno, ahora sí vamos a limpiar esta pared. Y para limpiar la pared sí utilizo mi mezcla de Fabuloso con vinagre, muy bien. Y sobre todo me enfoqué en la parte de abajo, que es donde se pega más la tierra de cuando barro, para que toda la pared me quede limpiecita. Y miren lo limpiecito que quedó. Ahora sí quedó perfecto el rodapié y esa pared también quedó súper limpia. Ahora vamos a colocar la plantita que yo coloco ahí. Vamos a limpiar esa área y a colocar la plantita. Yo la saco para poder regarla bien, para que pueda drenar el agua, y ya después que la riego la vuelvo a colocar en su lugar. Y ahora vamos a limpiar muy bien la plantita porque estaba polvosa, tenía mucha tierra. Ya la había regado, pero no había limpiado sus hojitas, ya le tocaba, así que estamos haciendo eso.
después de limpiar las hojitas de todas mis plantitas, me puse a recoger la cocina. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Y bueno, como pueden ver, ya solamente me falta es limpiar este lado de la cocina, secar todo esto. Ya le había rociado Fabuloso con vinagre, pero no se los enseñé. Y bueno, ya aquí con esto damos por terminada esta limpieza profunda a la cocina. Como el piso estaba limpio porque lo lavamos recientemente, simplemente le paso la mezcla de Fabuloso con un trapeador y listo. Y bueno amigos, ya mi casa quedó limpia, impecable, gracias a Dios y a la Virgen. Así que bueno, si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver. Lo aprecio y lo valoro demasiado. Sabes que me ayudas muchísimo dándole like, comentando y suscribiéndote. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float her.